Bueno, es momento de actualizar la información y es precisamente con respecto a la actualización epidemiológica. Exactamente. Fernanda Chamorro nos va a comentar más detalles. Ya se está preparando todo. Fer, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sol. Alexis, el saludo también para todos los televidentes. Ya se está poniendo a punto todo, teniendo en cuenta que ya llegó, en este caso, el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunización, y también el doctor Guillermo Sequera. Estaban, creo yo, detallando ultimando algunos detalles, mejor dicho, y ya posterior a eso se estaría dando. Imaginamos que como es constante, lo que hace referencia primero a la actualización epidemiológica y después también alguna información más sobre esta desesperante situación de los vacunatorios, en donde ya no se cuentan con dosis, una malísima organización que se tuvo, porque hubo gente que desde bien temprano, incluso desde horas de la madrugada, estuvo aguardando alguna respuesta con respecto a su vacunación que le tocaba el día de hoy, pero muchos tuvieron que salir de algunos vacunatorios, como en la zona de Alto Paraná, como en la zona también de la capital, de Barrio Obrero, específicamente sin vacuna alguna. Ella se está acercando al micrófono al doctor Guillermo Sequera, él imaginamos que va a estar hablando, después también el doctor Héctor Castro, y está también la doctora Leticia Pintos, directora de Redes y Servicios de Salud. Vamos a ver, ya inicia en breve la conferencia de prensa, como decíamos, con la actualización epidemiológica. Vamos a escuchar. Gracias, esta es la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En la oportunidad, el doctor Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud, y el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunización. Bueno, buenos días. Voy a presentar un poco la situación epidemiológica y compartir otros datos también de algunas encuestas que estuvimos haciendo. Esta es nuestra situación epidemiológica, como todos saben, desde finales de febrero más o menos, que empezó esta segunda ola bien marcada, muy relacionada al ingreso de las variantes de Manaus, la P1. Voy a mostrar también los resultados que tenemos de eso. Y bueno, estamos en una meseta alta. El techo puede ser más aún, es cierto. Esto sí estamos mal, pero sí puede ser peor. Los datos de esta semana no son tan alentadores. Aunque esta semana no podemos ver ahí, probablemente vamos a volver a subir un poquitito. Sí nos preocupa también el número de fallecidos que estamos teniendo. Y quiero resaltar acá en este gráfico que siempre les suelo mostrar, tiene algo diferente de las otras veces, que abajo, allá al fondo, van a ver que hay unas columnitas grises. Y ese es un departamento que hoy está sufriendo mucho, que es el departamento de Itapúa. Itapúa, la cantidad de casos hoy, para la población que tiene, para las características, para los recursos que tiene, la cantidad de casos que tiene es muy importante. Esta semana tuve una reunión con varios de los intendentes de ese departamento y ellos han decidido tomar medidas, a cuenta propia, medidas en la comunidad. Tenemos ejemplos muy positivos en diversos municipios que han tomado medidas y se ha visto en un par de semanas un descenso. Esperemos que las medidas que se estén tomando en ese departamento, en diferentes municipios obligados, Juvenado, Fram, realmente ayuden a calmar la cantidad de nuevos casos. Acá tenemos que parar la fábrica de casos nuevos. Si no paramos la fábrica, las necesidades de camas, de recursos, va a ser infinito. Ningún país pudo sostener si no paramos la fábrica de nuevos casos. ¿Sí? Siempre que uno se contagia, nuestra tasa de letalidad es de 2%. O sea, cuando uno se enferma, entra en un bolillero donde hay 2 bolitas negras y 98 que no son. Parece poco, pero cuando cada vez hay más gente metiendo mano en ese bolillero, vamos a seguir viendo más gente que agarró la bolita negra. Entonces tenemos que dejar de meter la mano en el bolillero. ¿Qué significa eso? Cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Acá nosotros no estamos en pro de un estado policíaco que ande reprimiendo y que ande cerrando todo. Necesitamos que la gente tome conciencia, que se empodere de cómo se puede contagiar, cómo no. Podemos tener algunos riesgos que tenemos que ocurrir, pero que sea 1 o 2 al día nada más. No puedo estar permanentemente en riesgo.
No puedo estar permanentemente reuniéndome con miles de burbujas a la tarde, a la noche. Nosotros tenemos la experiencia en Capital y en varios lugares de Central de centros gastronómicos que cumplen con los requisitos. Ahí la gente no se contagia, pero sí se contagia en las reuniones donde nos relajamos, en las reuniones particulares que no se hacen al aire libre, donde se comparten los utensilios. Ahí la gente se está contagiando. Esta variante que tenemos ahora es muy contagiosa, es más contagiosa que la que teníamos antes. Nos muestran los números. No es que antes nos portábamos demasiado bien y hoy no nos importa. Es más, hoy tenemos mucho más miedo que inclusive que diciembre, por ejemplo. Y en enero no aumentó. ¿Por qué? Porque biológicamente el virus era 2 veces menos contagioso, o 3 veces. Lo vemos en febrero, sí, marzo, abril, mayo, los números se multiplicaban todo por 3. Entonces tenemos que cuidarnos más. Siguiente. En resumen, voy a ir pasando por las diversas regiones. Como siempre, el epicentro de la pandemia es Central y Capital. Vemos un ligero descenso. Esta semana probablemente va a aumentar. Pero cuando vemos 3 semanas, por más de que sea 1%, 2%, pero cuando es constante, cuando es más de 3 semanas, es una señal positiva. En Asunción también vemos un ligero descenso. Vamos a ver cómo cerramos esta semana. Siguiente. El problema hoy está en la diseminación que se generó en el resto del país. Inclusive, volviendo al caso de Itapúa. Siguiente, ¿podemos pasar al siguiente? El caso de Itapúa. Vamos a ver al siguiente. Itapúa, en un principio de la pandemia, el 80-90% de los casos eran en Encarnación. Hoy, que tiene más de casi 1.500 casos por semana, más que Alto Paraná, que tiene más población, más que un montón de otros departamentos. Hoy solamente el 40% es de Encarnación. El 60% hoy ya está diseminado en el territorio, en áreas rurales, en pueblos pequeños, donde van a tomar medidas de cuarentena. Sí, está bien. Van a cerrar los bares, van a cerrar los eventos, muy bien. Pero, ¿dónde se contagia la gente? En la casa, que no se cuida. O sea, acá podemos cerrar todo, pero si no nos cuidamos, en la casa, o del que viene de Asunción, o del que en este caso, para el departamento, el que vive en Encarnación durante toda la semana y el fin de semana se va a Natalio a visitar a sus padres y no se cuida, termina condenando a su familia. Tenemos que cuidarnos, encontrarnos un poquito menos. No digo que no nos tenemos que encontrar, encontrémonos menos. Si antes nos veíamos toda la semana, bueno, nos vamos a ver cada 2, cada 3 semanas. Con eso reducimos 2 o 3 veces el riesgo. Y cuando nos juntamos al aire libre, con tapabocas, ahí sí que prácticamente no va a haber contagio. Tenemos que empoderar a nuestra gente de eso. Vemos aumento en Paraguarí, en Misiones, en Ñembucú otra vez volvió a aumentar. Pero el departamento que más preocupa hoy, después obviamente de Central y Capital, que es el que más casos tiene, el que más fallecidos tiene, es Itapúa. Siguiente. El Chaco, a excepción del presidente Ayes, que está con muchos casos, bajo Chaco, lo que corresponde prácticamente al área metropolitana de Asunción como Villa Ayes, es un poco, y Benjamín, es un poco lo que más aporta al número de casos. Boquerón, por suerte, ahí vemos el descenso, y en Alto Paraguay que sigue bastante alto para lo que es la población de Alto Paraguay. Siguiente. En esa clasificación, en ese mapa de riesgo que solemos presentar, hemos visto que los 18 regiones sanitarias, ¿verdad? Los 17 departamentos con capital, todas tienen casos. Pero solo 3, digamos que no están en nivel 4 de transmisión, que no tiene ningún municipio con nivel 4 de transmisión. Alto Paraná, Mambá y Boquerón. El resto tiene algún tipo de municipio. Me quiero centrar un poco en esta parte, lo que tienen por lo menos la mitad o más de sus municipios, o sea, la mitad o más de su territorio en zona roja. Misiones, Itapúa, Cordillera y Alto Paraguay, ¿sí? Central y Asunción. Asunción obviamente tiene solamente un distrito, ¿verdad? Entonces es 100%.
veamos un poco cómo el sur se ve afectado. Hoy toda la frontera sur, Misiones, Imbucú, Itapúa, ahí está. Después de Central y Capital, un poco el peso de la pandemia. Esa región del país es la que tiene que cuidarse. Eso no quiere decir que el resto está a salvo. El resto también tiene valores muy altos de transmisión comunitaria. Siguiente. Para no ver solamente la cantidad de casos por habitante, hay que ver también la mortalidad que tiene ese departamento y la tasa de hospitalizados que tiene ese departamento. Pero de la gente que hay ahí, yo puedo tener en Central, en el Nacional de Itagua, gente de San Pedro, pero se le imputa a San Pedro para tener ese dato. ¿Sí? Dentro de todo, ninguno tiene ningún valor bajo, pero miremos solamente lo que tienen todos rojos son Central y Asunción. Y los que tienen por lo menos 2 rojos, vemos otra vez a Itapúa en tercer lugar. Tenemos prácticamente 1/3 en el mapa allá del territorio nacional en rojo. Y el resto no es que está en blanco, ahí nomás sale en blanco. El resto está también muy alto, no llega nomás al rojo. Es crítica la situación. Siguiente. Pasando un poco a otros datos, lo que venimos hablando, después pueden entrevistar al equipo del Laboratorio Central, va a hablar con más propiedad de estos datos. También el Instituto de Ciencias de la Salud también ya empezó a hacer los datos de secuenciación. Felicitar al equipo de la UNA, del IX, Centro de Referencia en la Investigación, que también nos está aportando. Ya estamos haciendo secuenciación en el país. Eso es importante, una buena noticia. Juntando un poco los datos que generan ellos, que genera el Laboratorio Central, las muestras que enviamos a los demás países para que nos secuencien, ahora ya podemos hacer acá, y vemos cuáles son las variantes de preocupación, las VOC. ¿Qué significa eso? Si tenemos cepa de Manao o británica o sudafricana, no importa cuál, ¿tenemos algo de eso acá, sí o no? Esto es lo que muestra este gráfico, y vemos que a partir de febrero tenemos las primeras variables registradas, las variables de preocupación. Obviamente la brasileña fue la primera que ingresó. Y cómo eso fue creciendo en un porcentaje en marzo, y hoy podemos decir que más del 90% de todas las muestras que se llevan a secuenciación o hacemos algún tipo de PCR que nos detecta potencialmente una VOC, una variable de preocupación, más del 90% de lo que circula en nuestro país son variables de preocupación. Principalmente lejos, la variante brasileña, Manaus, la P1, y en segundo lugar, mucho menor, la variante británica. Siguiente. Hablemos de la mortalidad. Más o menos desde el 1 de abril estamos viendo los países de la región. Veníamos con un descenso ligero, ahí en verde Paraguay. Luego, desde hace 3 o 4 días que estamos aumentando la cantidad de muertos por habitante. Fíjense que Uruguay está haciendo el mismo, más arriba nuestro. Uruguay nos muestra un poco el techo. Podemos estar como ellos. La cantidad de muertos que tiene Uruguay para su población es casi el doble o un poco más de lo que es para nosotros. Argentina también en ascenso constante. Colombia también lento, pero sube. Brasil, que venía bajando, que es un poco al que nosotros le copiamos más o menos, un mes después más o menos de tiempo, dejó de bajar y empezó a subir un poco también la mortalidad. Bolivia, que después de tener su tormenta a finales del año pasado, estuvo muy bajo y hoy vuelve a aumentar. Y Chile relativamente estable. Pero en líneas generales, si hacemos un gráfico, ¿qué pasa en Sudamérica? En ascenso, otra vez. Sí, y eso es preocupante. Siguiente. ¿Quiénes mueren en Paraguay? Este es un gráfico de los grupos de edad de fallecidos. Fíjense en las columnas y van a ver de que de 60 hasta 80 y más está prácticamente más del 60, más del 70% de los fallecidos. O sea, de cada 10 que mueren, 7 o 6 de cada 10 tienen más de 70 años. Tenemos 3 o 4 que tienen entre 50, que tienen 40. ¿Sí?
Hay un 15% que tiene entre 50 y 59. Hay un 7% que tiene entre 40 y 49 y así. Y la mitad, siempre la mitad de la mitad. 3%. Es cierto, la mayor cantidad de casos se da entre los adultos jóvenes, en este grupo. Mueren menos en ese grupo, es cierto, pero mueren. ¿Qué perfil tiene el que muere? Siguiente. Este es un gráfico donde estoy mostrando qué tiene el que muere. ¿Por qué muere gente joven? 40, 49 años allá, 20 y 39 años. Y está marcado en rojo lo que está en segundo lugar, la obesidad y el sobrepeso. En primer lugar sale enfermedades cardiovasculares y ahí inmediatamente sale diabetes. Pero si nosotros entramos a los datos, vamos a ver que el que tiene enfermedad cardiovascular también tenía obesidad. El que tiene diabetes también tenía obesidad. Estos eran los que tenían solo obesidad. Entonces, dentro de todo, si analizamos bien los datos, el primer factor de riesgo de la gente joven es la obesidad. El índice de masa corporal hoy es mucho, para esos grupos de edad, es mucho más importante que la edad. Probablemente la obesidad sea de mal pronóstico cuando uno tiene COVID, mucho más que si uno tiene HIV, mucho más si uno tiene una enfermedad autoinmune. Eso estamos viendo con nuestros datos. ¿Sí? Siguiente. Y quiero mostrarles de todos los registrados que tuvimos para la vacunación, y luego ya le doy la palabra al director del país. De los 230.000 vacunados, solamente 133.000 tenemos que fueron vacunados. Hay casi 100.000 que no acudieron. Queremos saber por qué no acudieron. ¿Sí? Entonces, desde hace unos días estamos, como al inscribirse uno deja los datos y vemos que no se vacunó, los estamos llamando. En ese muestreo vemos que hay un tercio más o menos que no responde. Hay un 1% de esos que no acudió porque falleció. Y hay un 5% que ha equivocado. Pusieron un número que por ahí no correspondía a la persona. O se equivocó al poner el número. De los que accedieron a la encuesta, porque muchos dicen que no quieren, la mitad más o menos que sí. De los que atienden, la mitad te dice no quiero hacer la encuesta, la otra mitad sí. De los que no, te dicen no existe la enfermedad. ¿Qué significa esto? Probablemente alguien les registró y no logró convencerles para llevarla a vacunar. No es lo que no creen en la vacuna, no creen en la enfermedad. La segunda opción que más está saliendo, esto es preliminar, vamos a presentar un informe bien concreto, con números concretos, esto es preliminar, lo preparamos para tener algo hoy. No quiero vacunarme 2 veces. Esa es una de las respuestas que más salen. Todavía no tenemos la Janssen en Paraguay, que es solamente una dosis. Aquí, esperar la vacuna que uno quiere no es la opción. Tenemos que vacunarnos. Los que sí quieren vacunarse, pero no pudieron, en primer lugar, es que está encamado. Eso refleja nuestra capacidad de respuesta de los servicios de las regiones. Y en segundo lugar, que no tiene quien le lleve. ¿Sí? Podemos asumir también como Ministerio de Salud hacer más esfuerzos para generar más acceso a esto, pero pedimos a los familiares, cuando no hay familiares, la comunidad organizada, tanta gente que quiere ayudar, generemos algún tipo de lista, ayudémonos entre todos, las parroquias, los clubes de barrio, ayudémonos, busquemos en la comunidad quién no está pudiendo ir.
y juntémonos para llevarle a un vacunatorio. Esta no es una batalla solamente del Ministerio de Salud. Siguiente. Bueno, le dejo el micrófono al director. Habla el director Héctor Castro, titular del programa ampliado de inmunización. Muchas gracias por estar aquí, que nos permite pasar esta información a toda la población. En relación al día de ayer, nos pareció importante compartir la cantidad de personas que fueron vacunadas al cierre de la jornada de ayer, un cierre parcial a las 17 horas de 11.008 personas. Y fíjense, 8.289 personas por primera vez, o sea, recibieron la primera dosis, y 2.719 para la segunda dosis. La siguiente, por favor. Esto también es importante compartir con toda la población. A la fecha, ¿cuántas dosis ya fueron aplicadas? 237.556 dosis aplicadas y también discriminadas por grupo de edad. Recordemos que hay de 60 años y más, porque están incluidas las personas encamadas. Y vean ustedes que son 4.561, de 65 a 69, 25.552 dosis aplicadas, de 70 a 74, 44.436, de 75 a 79 años, 37.742, de 80 años y más, 43.798 y personal de salud, 81.467. Siguiendo con el proceso de vacunación de esta semana, de esta fase, en esta etapa, recordemos que estamos en la etapa 1, recordemos que en esta fase estamos con las personas que tienen 65 años o están por cumplirla y por encima de esa edad. Siguiendo con este esquema, son entonces las regiones que continúan vacunando: Concepción, Cordillera, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Central, Canindeyú, Amambay, Boquerón, Alto Paraguay y Capital. Las demás regiones sanitarias, ustedes saben que en este momento están en pausa o se hizo un freno en la continuación en estas regiones, aguardando la llegada de las dosis el próximo domingo o lunes durante la madrugada. La siguiente, por favor. Todas las personas que deben recibir la segunda dosis deben acercarse a los centros en los que fueron inmunizados en primera instancia. Estas vacunas están aseguradas, por lo tanto aquí no hay ninguna interrupción, independientemente de la región donde se vacunó, tiene que acudir al mismo vacunatorio para completar el esquema, y en ese sentido nos referimos a la segunda dosis. La siguiente, por favor. Y lo que les mencionaba, que el domingo a la noche o lunes a la madrugada, ese horario vamos a confirmar, arriban a Asunción 250.000 dosis de Sinopharm provenientes de Emiratos Árabes. Creo que es y muy importante. Recordemos que estamos culminando una de las fases de la vacunación contra influenza. Hay ya 70.900 dosis aplicadas. Esto corresponde para los adultos cerca ya de 45.000 y para los niños 23.772. Bueno, nada más por aquí y aguardamos las preguntas. Doctor Castro, la consulta puntual tiene que ver con lo que se presentó hoy en Barrio Obrero, en Fomento. ¿Cómo no puede haber esa previsión por parte del Ministerio de Salud? Habían personas que desde las 4 de la mañana estaban aguardando esperar su turno. Recién a las 7 tuvieron la comunicación de que no habían dosis en el lugar. Los licenciados encargados del lugar decían, vuelvan el martes recién porque ya no tenemos dosis. ¿Cómo es que se puede presentar esa situación y cómo es que se juega con el tiempo de las personas y la posibilidad de poder inmunizar a ellos? Bueno, gracias por la pregunta, es muy importante la apreciación que mencionás en relación al Hospital de Barrio Obrero.
Recordemos, el día de ayer había culminado su jornada de vacunación respondiendo a todas las demandas. El día de ayer culminando con todas sus dosis, continuando con las segundas dosis. Sin embargo, las disponibles ya en Capital correspondían a Sputnik. Y en ese sentido era habilitar un vacunatorio nuevamente para esta plataforma en particular, que ya lo venían manejando con profesionales de la salud, pero que esto implicaba manejar también en población en general. La provisión de Sputnik implica un cotejo de muchas razones, no solamente el ultra freezer, que es lo que mencionan permanentemente, sino que también la capacidad logística que implica es un proceso de vacunación mucho más lenta, implica mayor recursos humanos. Y es verdad que al iniciar la jornada no tenían dosis y la idea que se presentaba era redireccionarlos a otros vacunatorios como se está haciendo en otras regiones. Sin embargo, ante esta situación que ya habían muchas personas aguardando, entonces por esa razón se volvió a hablar con el equipo de vacunadores y con las autoridades del hospital y de esa manera instalar nuevamente toda la logística en relación a esta vacuna. Si fuese de otra plataforma, la reanudación hubiese sido mucho más ágil, sin ninguna duda, y también la reposición incluso antes del inicio de la jornada. Lastimosamente, y coincido, ¿verdad?, que hay un tiempo perdido por las personas que empeñan desde muy temprano a acudir. Nosotros no podemos permitirnos eso, pero estamos limitados por la redistribución en particular de esta dosis. Disculpe que insista, doctor, pero no se pudo haber comunicado en tiempo. Ayer a la noche sacaron un comunicado donde hablaba que la vacunación iba a continuar en Central, no hay ninguna puntualización de en esta zona sí, en otras zonas no se podía hacer eso porque veíamos adultos mayores que estaban ahí desde las 4 de la mañana, que se retiraban, que apenas pudieran llegar hasta el lugar, y la comunicación que tienen es que el martes recién pueden retornar en ese punto. Es correcto lo que mencionás, en particular con ese vacunatorio, en la comunicación de ayer nosotros hasta bien tarde a la noche estábamos incluso redireccionando las dosis, lo que implica el manejo de este biológico, pero es correcto y en ese sentido no representa una excusa, sino más bien asumir esa situación, pero manifestarles que la redistribución de este biológico implica mucha logística en relación a los vacunatorios en sí y la disposición que tienen por su espacio físico, ¿verdad? Sin embargo, no representa una excusa y por esa razón es que estoy comentándoles que lamentamos mucho la situación. Se está reanudando con esta situación mucho más lenta, pero queremos garantizar la seguridad de la vacuna y que el biológico se conserve en las condiciones que merece para que continúe siendo efectivo. En ese sentido, doctor, ¿ya tienen información de en qué momento la gente va a poder acudir nuevamente al Barrio Obrero y ya va a haber vacunas o...? Sí, durante el transcurso de la presentación del doctor Sequera justamente estaba hablando ya con los compañeros que están en este momento tratando ya de dar reinicio a la vacunación con esta vacuna para primera dosis. ¿Mediodía podría ser? Sí, esa información es mucho más responsable, es decir, lo que se instale todo y a partir del mediodía volver a vacunar con Sputnik en el Hospital de Barrio Obrero. Buenos días para Radio 1000. Doctor, ¿es cierto que el PAI puso a disposición del Hospital de Barrio Obrero vacunas Sputnik V y que la directora Norma Velázquez rechazó esa vacuna? No, en realidad la idea que mencionás es así, pero tiene mucho que ver con la logística. Eso hay que aclarar, ¿verdad? En esta situación yo quiero agradecer la colaboración de absolutamente todos los vacunatorios, pero tengan en cuenta también que manejar esta vacuna en particular implica muchísima logística, no solamente recursos humanos, sino que también de un tiempo para vacunar. Como tienen una demanda ya establecida, no solamente para vacunas de segunda dosis, sino que también vacuna contra influenza y vacuna del programa regular, es por eso para instalar esta situación en un espacio reducido es lo que se estaba evaluando si convenía o no, por eso es que se dilató el reinicio.
pero tiene que ver con esa situación, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Y hay hospitales que rechazan vacunas por el laboratorio de procedencia? No es que rechazan por la procedencia de la vacuna, sino que se establece, hay que tener en cuenta que el programa ampliado de inmunizaciones de nivel nacional tiene unos supervisores que van a evaluar el vacunatorio a ver si tienen todas las condiciones para que se pueda vacunar con esta vacuna en particular. No hay rechazo, sino que muy por el contrario, se debe garantizar las condiciones para continuar con tal o cual vacuna. Insisto que hay absoluta colaboración y agradezco de todos los compañeros en todos los vacunatorios, solo que hay que establecer estas condiciones de seguridad. Director, ¿cómo le va? Se habla de que las vacunas estarían llegando para este fin de semana, aún no se precisa el día en sí, pero si llega el domingo no se podría iniciar ya con la jornada de vacunación el día lunes para avanzar un poco de esa situación. Primer punto, justamente. Y el segundo es, hablaba Sequera sobre la situación problemática que se vive en el interior, en Itapúa específicamente. ¿Cómo se va a estar llevando a cabo los trabajos allí para que sea un poco más rápida también la vacunación, atendiendo que justamente ahora están suspendidas en esos sitios? En realidad en Itapúa se está continuando la vacunación, no en todos los vacunatorios, pero se insiste porque están teniendo también Sputnik, o sea, se continúa en Itapúa la vacunación. En relación al arribo de las 250.000 dosis de Sinopharm, como ustedes saben, está programada entre el domingo a la noche y lunes a la madrugada. La distribución no es, uno recibe, después hace el cotejo, el despacho, analiza dentro del programa ampliado de inmunizaciones. A partir de ahí se hace la distribución y en general es mucho más ágil lo que corresponde a las regiones más próximas y trabajamos por ejes porque vamos llevando en los camiones con guardias de seguridad las vacunas para que lleguen lo más rápidamente posible en las regiones. Así que respondiendo específicamente, dependemos mucho a qué hora va a llegar específicamente. Tenemos información que va a ser entre el domingo a la noche y lunes en las primeras horas de la madrugada o inicio de la mañana. Si esto es así, obviamente por la distancia nosotros vamos a ir comunicando dónde se van a reiniciar rápidamente. La prioridad que tenemos es reanudar lo más rápido posible en aquellas regiones que ahora no están vacunando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cuál es la información que tienen si es que ya está en Brasil la variante de la India? ¿Y cuál es el pronóstico para nuestro país con respecto a esta nueva variante? Le di al doctor Sequera. Sí, ayer recibimos informaciones de que la variante de la India fue detectada en Maranhão, eso es al norte del Brasil, ¿verdad? Lo que ya nos pone en riesgo al estar en el continente, no solamente a Paraguay, sino a toda la región. Creo que hoy tenemos los recursos como para ir haciendo esta vigilancia genómica, esta vigilancia molecular. Como dije, el ICS es hoy pionero a nivel nacional en hacer esta secuenciación y poco a poco se van a ir sumando también en el laboratorio central, otros institutos de investigación y vamos a tener más recursos como para ir haciendo la secuenciación de manera más sistemática, ¿verdad? Y vamos a ver ¿qué podría generar una nueva variante en el Brasil? Veremos, no sabemos mucho. Puede ser una ola nueva, ¿verdad? Necesitamos más reportes para saber si qué tal responden las vacunas que tenemos nosotros a esa nueva variante. Todavía no lo sabemos, pero bueno, esto es súper dinámico, así que probablemente la semana que viene o en otra semana más podemos tener muchas novedades. Buen día para el doctor Castro. ¿Cuántas dosis exactamente quedan para hoy, en este momento, doctor? ¿Y cuántas de esas dosis que están disponibles todavía son para la primera dosis en todo el país? Y también sería para el doctor Sequera, ¿cuántas personas, si es que tiene el dato, cuántas personas están esperando por una cama de terapia hoy viernes en Paraguay? Bien, muy importante la pregunta para aclarar. Las dosis, cuando nosotros lo mencionamos, siempre nos referimos a las dosis que en este momento están circulando en el país. Entonces, recordarles que por el punto particular de Sputnik, que merece una conservación a menos 18 grados, que tiene que estar en menos de 2 horas
aplicados en una temperatura ambiente, implica entonces que se limite la movilidad hasta que se concrete dónde va a ser la aplicación. Por lo tanto, mencionar, siempre hacemos la salvedad de dosis circulantes. En este momento, respondiendo a la pregunta, es alrededor de 25.000 las dosis circulantes, cifra similar a la que nosotros habíamos mencionado ayer. ¿Por qué razón? Porque en este momento ya todas las dosis de Sputnik se encuentran circulando en el país. Ya no tenemos guardadas. ¿Por qué razón? Porque ya se garantizó en qué lugar van a estar y dónde van a estar destinadas según el número de registrados por cada región que aún sigue el proceso de vacunación. Esa es para primera dosis. Eso corresponde a primera dosis. Sí. Sí, el dato de cuántas personas están esperando terapia, me acaban de pasar actualizado, está por arriba de 200, creo que 205. En solicitudes tenemos hoy, las cuales tenemos que dar respuesta. Es muy dinámico este número y va en ascenso. Hace unos días nada más era 150, 160, está aumentando. Como vieron también los datos de internados en terapia intensiva, rozamos los 600 internados en terapia intensiva. Doctor Sequera, sí. Ya puedo hacer la pregunta. ¿Hay algún indicio o sospecha que la variante de Brasil está incidiendo también en la mortandad de los afectados por COVID? Porque había dicho que en el contagio sí afecta, pero si también tiene incidencia en la mortandad, en una mayor rapidez, la mortandad por COVID. No, si vemos la letalidad, en este caso sería la cantidad de muertos que tienen infectados, es prácticamente la misma. No es que mueren más gente. Lo que pasa es que tenés más contagiados. Y eso se reproduce. O sea, sigue siendo el 1 o el 2% de mortalidad, igual que vemos con las otras variantes. Pero tenemos muchas. No es el 1 o 2% de 100, es el 1 o 2% de 1000. Entonces, no solamente los fallecidos, todos los que requieren para hacer test, todos los que se enferman, todos los que se internan, todo se multiplica, pero porque los números absolutos son muchos. Pero en términos relativos la mortalidad es la misma, lo que es más contagioso. Doctor Castro, ¿cómo está trabajando el Ministerio y el país para la planificación en contar con vacunas en los siguientes años, considerando que el COVID aún va a persistir? Planificación desde lo presupuestario y desde las negociaciones para contar con las dosis. ¿En relación a COVID o en relación al resto de las vacunas? COVID, ok. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la información cierta o confirmada recién habilita para la distribución de las vacunas. Las negociaciones en general, esto ya lo desarrollan más allá del estamento que representa el país. Una vez cerradas esas negociaciones nos confirman el arribo y nosotros hacemos la distribución. La planificación lo hacemos antes. La planificación incluso ustedes lo tienen en la página ya desde el año pasado, que hay unas etapas, incluso el porcentaje que se debe alcanzar según la población objetivo. Recordemos que las etapas están divididas en 3. Estamos en la primera etapa. La primera etapa corresponde a las personas mayores de 60 años y profesionales de la salud. Esta primera etapa fue subdividida en fases. Recordemos que al principio eran profesionales de la salud, posteriormente agregamos 85 años y más y personas encamadas, y ahora estamos llegando a personas por cumplir 65 años en este año, o con 65 años cumplidos o más de 65 años. Entonces estamos siguiendo la misma planificación. La planificación en la distribución, insisto, depende mucho de los registrados. Por eso es que pedimos la colaboración de todas las personas que se inscriban, porque esa herramienta permite fehacientemente la distribución correcta de las dosis. Doctor, siguiendo el tema de la planificación, el tema de los internos de medicina, ¿cuándo se va a iniciar a vacunar a ellos? Y si no se puede empezar ya con aquellas universidades que tienen convenio con el Ministerio de Salud y que ya han enviado sus listas, porque varios ya han enviado sus listas de internos. Sí, gracias también por la pregunta. Ese es el procedimiento que estábamos mencionando días previos. En las universidades que tienen convenio de la pasantía hospitalaria por hospitales del Ministerio de Salud ya van enviando las listas.
esas listas se envían después para que sean ingresadas dentro de la plataforma de tal manera que cuando un interno va y se registra, ya está cotejado que está inscrito, entonces se le habilita la vacunación. Eso nosotros estamos esperando que el día de hoy le vayan habilitando según vayan llegando las listas. Entonces, tengan en cuenta que las pasantías también son semestrales, por lo tanto, las personas que en este momento están haciendo la pasantía son las que las universidades envían la lista, donde una dirección de recursos humanos estratégicos del Ministerio de Salud coteja y envía posteriormente a la Dirección General de Información y Tecnología, que es la DGTIC, encargada de ingresar a estas personas. Entonces, todo este trámite es muy importante aclarar para mencionarles que nosotros estamos esperando que habiliten y para hacer el anuncio de todos aquellos internos que aún no han podido ser vacunados. ¿Y en cuánto tiempo sería eso, doctor? Yo creo que la información de que mencionás que estás llegando ya es oficial, que están llegando algunas listas. Por lo tanto, eso hoy tengo que corroborar si ya están habilitadas para dar anuncio específicamente a tal o cual institución a medida que vaya ingresando. Al doctor Sequera. Doctor, ¿están analizando algunas restricciones más duras? Argentina lo anunció ayer por una semana más. Nosotros tenemos en cuarentena hasta el 24, creo que va el decreto. Después del 24, ¿se estaría analizando más estrictas las medidas? Sí, gracias. Pensé que no me iban a preguntar eso. Sí, tenemos, como ustedes saben, una mesa de discusión de este tipo de decisiones. Es una decisión que supera de la perspectiva de salud. Entonces hay que hablar con los demás ministros, hay que hablar con los diferentes sectores. Los datos que hay que presentar no solamente son los datos epidemiológicos, hay que hablar de otras informaciones para tomar ese tipo de decisión. Pero vamos a ver la experiencia argentina, vamos a ver si realmente 9 días sirven, ¿verdad? Vamos a ver, siempre decimos que si eso no se va acompañado de lo que comentaba al principio, ¿verdad? Los municipios de Itapúa quieren hacer cuarentena total, pero si la gente no se cuida, se va a poder cerrar todos los negocios, toda la actividad nocturna, algunos sectores, pero si la gente no se cuida, si igual se siguen juntando y no tomando las medidas, el impacto va a ser ínfimo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner todo eso en la mesa y vamos a ver también qué está haciendo la región, qué funciona, qué no funciona. Eso principalmente. Y quiero aprovechar un poco que tengo el micrófono, hablar de un tema que no puse en la presentación, pero sí estamos viendo datos muy, muy duros. El tema de la mortalidad materna asociada a COVID. Tenemos alrededor de 20 madres fallecidas por COVID, ¿verdad? Embarazadas, más de 1.300 casos positivos, ¿verdad? 20 fallecidos, son números muy altos, nos dispara nuestra mortalidad materna, que es un indicador muy importante de salud pública. Entonces, a tener en cuenta esto, por favor, el tema de los baby shower, suspendamos, no es época de hacer baby shower, ¿sí? Hagamos algo online, estos meses no son para eso. Eso quería agregar. Doctor Castro, ¿qué pasa con el caso de los extranjeros? A diario recibimos denuncias de que no pueden acceder a las vacunas. Hoy se ha dado una situación puntual de una persona que dice que no puede tener una cédula de identidad paraguaya, pero está viviendo hace 50 años aquí y en las veces que fue rebotó y no pudo acceder a la vacuna. ¿Qué pasa en el caso puntual de los extranjeros? ¿Qué requisitos tienen que tener como para acceder a la vacunación? Bien, le toca al país responder eso, pero la responsabilidad son de varios estamentos. El primer punto para recordar es que están trabajando Cancillería, las embajadas, Relaciones Internacionales del Ministerio y también la DGTIC. El procedimiento se había socializado. Yo lo que insisto con todos las personas, con todos los amigos que están residiendo hace tiempo en nuestro país, que corroboren por favor en el sistema si están habilitados, que esto se está subsanando porque también dependíamos de la habilitación de Cancillería y de otras embajadas, incluso de los indocumentados. Entonces esto se está, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de muchas personas, se está subsanando. Siempre el temor que tenemos es que realmente este tipo de sistemas de control permita que llegue la vacuna a quien realmente en esta fase lo merece. Por eso es que lastimosamente lo burocrático hace que nos brinde un poco de seguridad, pero por otro lado
nos da un poco de lentitud en las respuestas. Insisto que todos los amigos con esta situación, que por favor controlen en el sistema si están habilitados y con esa información puedan acudir a los vacunatorios. Doctor, en febrero se había hecho la comunicación de la intención de adquisición de vacunas Sputnik V. ¿Por qué hasta ahora todavía sigue siendo el problema la logística? En este caso, ya que mencionan que se necesitan ultra freezer. ¿Y por qué también no se toma el ofrecimiento del sector privado, quienes dicen que tienen toda la logística e incluso en los equipamientos que se necesitan para las vacunas? Sí, en realidad no tiene mucho que ver con falta de capacitación. La logística implica lo que representa el manejo de la ampolla. Quiero ser claro, el primer punto es el transporte. Nosotros tenemos que tener asegurado dónde enviar y eso tiene que ser rápidamente. Y el transporte lo hacemos por vía aérea y por vía terrestre. Cuando lo hacemos por vía terrestre nos vamos custodiados por policía caminera e incluso por fuerzas militares para llegar lo más rápidamente posible. Segundo punto, cuando llega en el vacunatorio se evalúan los ultra freezer que están distribuidos también en varias regiones, pero tenemos que ver incluso detalles como el acceso continuo de la corriente en algunos lugares, porque no tienen generadores, no es solo el ultra freezer. Si no hay un generador que le provea de una corriente continua, entonces tampoco va a servir ese ultra freezer. Hay situaciones donde el ultra freezer, la llave, estaba afuera y ese es un riesgo también porque puede accionarse el apagado, con lo cual se puede destruir las vacunas. Y vamos a pasar ya después, una vez abierto el ultra freezer y destinado a la vacunación, tenemos que esperar de 7 a 10 minutos para que se descongele, porque está congelado, y ese tiempo depende de la temperatura ambiente. Una vez que se descongela y que el contenido es transparente y homogéneo, recién puedo administrar, y eso tengo que administrar en menos de 2 horas. Esas 3 situaciones, a eso me refiero la logística. Absolutamente nosotros vamos a trabajar con el sector privado, incluso están varias planificaciones ya hechas en forma conjunta, pero quiero ser preciso con eso. Hay situaciones que tenemos que atender y es mucho mejor ser prudente en algunas áreas, teniendo en cuenta el arribo ya de vacunas y que este tiempo nos impide por esos 3 puntos continuar hasta que vuelvan otras plataformas que sí nos permitan manejar de 2 a 8 grados. Buen día, doctor. Una vez que lleguen las vacunas este domingo de noche, ¿cómo se va a reanudar la vacunación en esos departamentos en que se suspendió la inmunización? ¿Los rezagados van a ir en un día específico? ¿Van a mantener 65 para arriba o van a ser de 60 años para arriba? No, nosotros vamos a mantener 65 años para arriba. Esta información que yo les estoy dando obviamente merece ser evaluada nuevamente a la finalización de la jornada de vacunación del sábado y para tener una situación mucho más afianzada con datos para sostener lo que les estoy mencionando. Viendo el número de inscritos no vacunados y viendo las regiones que en este momento no están vacunando, nosotros tenemos un compromiso primero: cumplir con estas personas de 65 años y más y posteriormente evaluar si podemos avanzar agregando otro grupo etario. Doctor, ¿puede perder efectividad la vacunación en el caso de que no reciba la segunda dosis en la fecha exacta que tenía asignada? Por ejemplo, hay varias personas que consultan al canal. Me tocaba hoy mi segunda dosis, pero me agendaron 4 o 5 días después o una semana después. ¿Eso puede perjudicar la efectividad de la vacuna? No, los intervalos son mínimos. O sea, el intervalo que hay que respetar es el intervalo mínimo entre las dosis, pero posteriormente, si hay unos días, no afecta la efectividad. Incluso en algunos aumenta, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estoy predisponiendo a que la gente se relaje y no vaya en el día que corresponde. Vayan en el día que corresponde, que no va a perder la efectividad, al contrario. Doctor, no sé si para Sequera o para usted, sobre los casi 98.000 no vacunados,
Bueno, de los casi 98.000 no vacunados, ¿cuánto corresponden a encamados? ¿Cuándo se estaría procediendo a la vacunación de los mismos? No pregunto por qué, porque seguro se debe a la escasez de dosis, pero sobre la cantidad exacta y el tiempo de vacunación para los mismos. Claro, el desarrollo del compromiso de vacunar a los encamados tiene un ritmo, todos lo sabemos, por los reclamos que estamos teniendo, muy lento. Sin embargo, les quiero decir que actualmente en el número total estamos ya en un 50% de inscriptos encamados ya vacunados. Las personas inscriptas y vacunadas en general está superando el 65%. Y ustedes ven, no hace falta descifrar en números, la gran cantidad de personas que estamos teniendo, y eso aumenta el porcentaje de vacunados inscriptos. Esa es la diferencia que estamos teniendo. 50% de los encamados inscriptos están vacunados y más del 65% de los inscriptos están siendo vacunados en los vacunatorios habilitados en el país. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Bueno, de esta manera culmina la conferencia de prensa habitual de cada viernes del doctor Héctor Castro y el doctor Guillermo Sequera, compañeros. Bueno, bastante extensa en cuanto a lo que iban explicando con respecto a varios puntos, la situación epidemiológica, lo preocupante en algunos puntos como en Itapúa. Los números no son auspiciosos, esta semana no tienen los registros actualizados a la fecha, pero preocupa la cantidad de muertes, decía, entre otras cosas el doctor. Principalmente esto, Fer, la situación de la gente joven, la patología principal, la obesidad, otros puntos que seguro vamos a ir analizando en detalles. Fer, muchas gracias.